Estimados aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de la tecnología Análisis y Desarrollo de Software ADSO, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Están invitados a esta sesión en línea las fichas 26-27-090, 26-27-091. En esta noche o en esta hora del día vamos a socializar la evidencia, ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Esta evidencia corresponde a la guía de aprendizaje 2, la competencia 22.0501.094, la actividad de aprendizaje 2, y viene a ser la evidencia 01, que es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Este día pues vamos a hablar sobre agradecerles la asistencia. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión en línea, bienvenidos. Hay bastantes evidencias entonces que hay que revisar, entonces los invito a que continúen desarrollándolas. Están las grabaciones para que no nos dejemos alcanzar al final de la guía de aprendizaje. Vamos a ampliar la temática, vamos a socializar la guía y resolver al final preguntas o inquietudes que tengan respecto a esta evidencia. También vamos a socializar algunos ejemplos para ver cómo se desarrolla esta evidencia. Estamos en la actividad de proyecto 2, la construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicio, y la competencia 22.0501.094 es estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. La actividad de aprendizaje, que es la 2, es realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas. Para complementar esta parte, entonces diremos que el resultado de aprendizaje es el 22.0501.094-02, que consiste en elaborar la propuesta técnica de software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Y las evidencias a aprobar, pues en este caso es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. La fecha de entrega, entonces de acuerdo al cronograma establecido, está entre el 13 de marzo, que está activada de este año, hasta el 26 de marzo del 2023. Para trabajar esta evidencia, entonces nos debemos apoyar en el material de formación propuesta técnica. Ya la vamos a mirar en su plataforma cómo la pueden ubicar. Bueno, entonces en sí la actividad de aprendizaje consiste, o sea, la actividad 2 consiste o se centra en el estudio de análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Entonces estamos ante un panorama de precontratación, ¿no? Vamos a ponerlos en el papel de la empresa y vamos a contratar una empresa de desarrollo de software. Entonces nosotros como empresa de software, como grupo desarrollador, vamos a elaborar entonces un documento donde nos vamos a acoger a este análisis. Entonces diremos que lo que nos pide esta evidencia, que es la ficha técnica, es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es un insumo inicial del cual se parte el desarrollo. En sí es un documento que viene sumado con otros que estamos realizando, otras evidencias. Son muy parecidos, ¿no? Estas evidencias. De tal manera que vamos a extraer de las anteriores evidencias que estamos haciendo y creamos y complementamos para presentar esta evidencia. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces nos dice que teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica. Entonces, tener claro que vamos a hablar de términos de referencia. Esa es la palabra clave aquí que debemos enfatizarnos al desarrollar esta evidencia. Vamos a hablar sobre términos de referencia y a partir de ellos
vamos a elaborar la ficha técnica basada en los siguientes conceptos. Entonces, la ficha técnica en algún momento tiene que abordar lo siguiente: las descripciones, las características, funciones. Además, el formato debe ser de manera horizontal, o sea, se puede utilizar tablas de Word o Excel. Se debe enriquecer con un diseño o logo como si fuera la papelería de una empresa real. Eso es lo que se invita. Entonces, si no lo tienen un logo, pues pueden utilizar cualquiera de las herramientas que hay dispuestas, ya sea en Office o en Internet, para crear su logo de tal manera que ustedes van a presentar una propuesta técnica. Los lineamientos para la entrega de esta evidencia. Entonces, lo que van a entregar es una ficha técnica. La extensión libre, dependiendo de su proyecto de formación que estén trabajando. El formato puede ser directamente en Excel o en Word. Lo más apropiado sería trabajarlo en Word o en PDF una vez pues ya lo tengamos. Para hacer el envío de la evidencia, entonces hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Entonces ahí tenemos el código, ya vamos a mirar el espacio dispuesto para enviar esta evidencia. Algunos datos que tiene el instrumento de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación, entonces se elabora análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas. Eso es lo que se busca que contenga su ficha técnica. ¿Y qué elementos se van a evaluar? Entonces, un 10% nos recomienda que se trabaje que el documento cumple con las normas básicas de presentación de documentos escritas y definidas. Para el segundo ítem, que es elaborar la ficha técnica de los productos requeridos. La tercera es elaborar la lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Y la cuarta, la ficha técnica presentada contiene descripción, características y funciones de un determinado producto del cual se parte su desarrollo. Entonces esto debe tener esta ficha técnica. Bueno, vamos a hablar algo de la ficha técnica, un poquito más amplio, y ahí también en su material de formación, en el componente formativo, vamos a encontrar esta información. Entonces, diremos que los términos de referencia es un documento que se incluye en una propuesta técnica y que establece las especificaciones y los requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo un proyecto o una tarea específica. Entonces es el documento que incluye la propuesta técnica, o sea, lo que usted va a hacer o lo que ofrece para cumplir con esos términos de referencia, ¿no? Entonces los términos de referencia, o conocidos como TDR, son un conjunto de instrucciones detalladas que se proporcionan al contratista o al proveedor para que puedan comprender claramente los objetivos del proyecto, los entregables esperados, los plazos de entrega, las metodologías de trabajo, los recursos necesarios, las restricciones, los criterios de evaluación, entre otros aspectos relevantes para la ejecución del proyecto. Eso debe contener, entonces, hacer referencia a los términos de referencia. También diremos que los términos de referencia son importantes porque permiten a los posibles proveedores o contratistas entender claramente lo que se espera de ellos en términos de calidad, plazos y costos. También ayudan a asegurar las propuestas técnicas presentadas sean comparables y que todas las partes involucradas estén de acuerdo en lo que se espera del proyecto. Entonces estamos hablando de que una empresa crea o genera los términos de referencia y nosotros como empresa desarrolladora entonces creamos la ficha a partir de esos términos de referencia, ¿no? Para que se pueda elaborar entonces entre la ficha y en sí la propuesta técnica. Bueno, algunos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta en relación con los términos de referencia. El servicio requerido. Bueno, entonces ahí respecto al servicio requerido, entonces los términos de referencia incluyen el servicio que necesita la empresa de forma clara y precisa. Entonces los objetivos que se espera lograr con la contratación. En algunos casos se describen las especificaciones técnicas de la solución informática, los requisitos del contratista, el tiempo de ejecución del contrato y las condiciones de pago. También se habla de la estructura del documento,
Allí, entonces, la estructura de este documento tiene que ser una justificación, alcance del servicio, perfil de la empresa a contratar y las condiciones contractuales. Hay como un tercer punto cuando la empresa es nueva. Entonces, cuando una empresa es nueva y no maneja los términos de referencia, lo que el experto informático debe hacer es acordar una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholders y hacerles preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y en qué sector económico están. Esto ya lo hemos hecho en otras evidencias donde, por ejemplo, se pudo determinar cuáles eran los requerimientos funcionales y no funcionales. Y como un cuarto punto, dialogar sobre el presupuesto. En la mayoría de las ocasiones y en búsqueda de un servicio justo, será posible entonces proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución de software y asimismo sobre la matriz DOFA de la empresa para tener claras sus necesidades y ofrecerle los servicios adecuados en una propuesta técnica. Vamos a revisar en la plataforma. No sin antes les voy a compartir este material también que está disponible, que es parte del SENA, que es una ampliación de los términos de referencia. Ahora al final en el grupo de WhatsApp les comparto este documento, a no ser que ustedes ya lo tengan. Si no lo tienen, pues igual se lo comparto. Entonces aquí nos habla de la estructura de los contenidos, que son los términos de referencia. Nos habla de un ejemplo de términos de referencia aplicados al desarrollo de un sistema de información. Los objetivos, entonces aquí tiene lo que debe tener, entonces los términos de referencia, objetivos, fuentes, recursos, entregables, fechas, equipo de trabajo, duración, son temas que se toman allí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un documento de términos de referencia aplicados en desarrollo de un sistema de información. Entonces ahí tenemos el objetivo, las fuentes de recursos, los proponentes habilitados o restricciones, el idioma, alcance de las actividades a realizar, entre otros temas, ¿no? Se habla también de los entregables, hitos o fechas de entrega, equipo de trabajo, la duración del contrato, sede de las labores, documentos a presentar, también los procesos de selección del proveedor, formas de pago, confidencialidad de la información, soporte, postimplementación y bueno, algunos datos como el glosario y la bibliografía. Entonces, pero aquí son los términos de referencia, porque la evidencia dice que a partir de los términos de referencia construyamos nuestra ficha técnica. La ficha, entonces entramos cualquiera de las fichas, lo que hacemos normalmente, nos vamos por contenido de curso, estamos en la fase 1, análisis, en la actividad de proyecto 2, la guía de aprendizaje. Entonces la actividad es la 94A2, aquí actividad de aprendizaje, guía 2, 1094A2, que es ficha de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Aquí está el instrumento de evaluación que lo miramos hace un momento y el espacio por donde lo van a subir a esta plataforma, su evidencia una vez ustedes la hayan desarrollado. El material de formación o el componente formativo, entonces está en esta parte que dice material de formación, propuesta técnica. Vamos aquí a este componente y miramos, entonces ya creo que lo hayan trabajado en otras evidencias y aquí podemos encontrar entonces la definición de los términos de referencia. Aquí viene la explicación de lo que es el término de referencia, o con base en esta temática ustedes pueden consultar o ampliar aún más lo que hace referencia entonces a los términos de referencia, lo mismo que la elaboración de la propuesta técnica, en qué consiste, y la validación. Bueno, eso ya es para otra evidencia que también pueden trabajar ahí, entonces la validación de esta propuesta. Bueno, entonces creo que queda claro ahí con dónde encontrar el material de formación, dónde enviar, y vamos a mirar entonces como la última parte algunos ejemplos, ¿no?, de esta evidencia. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un aprendiz que nos habla sobre la ficha técnica de los productos requeridos. La portada
que se tiene muy en cuenta, la tabla de contenido. Entonces nos habla aquí la introducción de lo que pretende hacer el aprendiz. Y aquí tenemos entonces la ficha técnica, descripción del producto, la arquitectura y los costos. También tenemos ahí, va ampliando la metodología en que va a trabajar, metodología de 2 capas, nos habla el requisito del servidor y los costos. Eso los pueden tomar de la anterior evidencia, que trabajaron referente a los requerimientos, o sea, los costos estimados, ¿no? Tanto del hardware como del software, pueden completar aquí. Seguimos con los requisitos de software, qué sistema está trabajando, el motor o el gestor de base de datos, la plataforma o el equipo en el cual se va a trabajar desde el punto de vista de hardware, software y los términos de referencia. Entonces el nombre del proyecto, el título, el tipo de contrato, dedicación, sede del trabajo, duración, listado de proveedores, entonces quién van a ser los proveedores, algunos antecedentes, el objetivo general, actividades y responsabilidades, nos habla este trabajo. Y ahí termina con las conclusiones. Actividades y responsabilidades es donde más se trabaja, entonces realizar la visita de seguimiento en lugar de ejecución del contrato, bueno, entre otros puntos. Algunas obligaciones del contratista, nos habla esta evidencia. Tenemos un segundo ejemplo. Este es la tabla de contenido. Nos habla de los objetivos, el presupuesto, las fichas técnicas. Trabaja las fichas técnicas desde el punto de vista del hardware, la invitación a cotizar y el contrato informático. Entonces comienza hablándonos de los objetivos. También el presupuesto, costos directos, manos de obra, la consultoría, manuales, materiales, el valor de los equipos, cuánto puede estar valiendo, el costo de licencias, servicios adicionales, fichas técnicas. Entonces aquí tiene la ficha técnica del equipo de cómputo, las características físicas. También nos habla de la ficha técnica de parte del servidor, qué características debe tener. De acuerdo, pues debe ser un proyecto cliente-servidor, ¿no? Entonces en ese caso nos habla de las características que debe tener este equipo. Mismo la ficha técnica del router, las características también de las diferentes interfaces y algunas especificaciones técnicas, ¿no? Ficha técnica del software. Entonces, ¿qué sistema operativo va a requerir? La ficha técnica del software. Invitación a cotizar, el cargo, tipo de contrato, dedicación, sede del trabajo, duración del trabajo. Bueno, entonces eso tiene el desarrollo de esta evidencia ejemplo, ¿no? Ahí el contrato de compraventa y servicios dice celebrado entre la empresa EPC Puerto Triunfo y Área Educativa Análisis y Desarrolladores SENA. Entonces es una propuesta y las firmas respectivas. Y tenemos entonces un último ejemplo que es también aquí la ficha. El contenido, entonces nos habla de la tabla de contenido sobre esta evidencia. Las habla de la introducción, el propósito, la estimación, alcance, objetivos, implementación, conclusión, términos de referencia, la ficha técnica, lista de chequeo de proveedores, conclusión y agradecimientos. Entonces ahí nos habla la introducción de lo que va a ser el plan de desarrollo del software, la versión preliminar preparada para ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto software restaurante. Aquí va a ser un software para un restaurante. La metodología a desarrollar, bueno, ahí nos habla. Aquí hace el logo, ¿no? Porque ahí decía en uno de los puntos que debe desarrollarse un logo. La estimación,
Ahí ponen unos tiempos. También el alcance, los objetivos, implementación de software, límites de propuesta, la conclusión y los términos de referencia, valoración del cliente, transformación y mejora, la ficha técnica, y en función del número de usuarios clientes conectados a través del servidor. Entonces ahí nos aclara cómo debe ser entonces algunos datos sobre la red. Especificaciones para dispositivos móviles también se tuvo en cuenta. Entonces si se amplía el trabajo a estas plataformas, entonces esos son los requisitos de software, tanto de hardware en dispositivos móviles. Requerimientos del producto, requerimientos de hardware y software. Lista de chequeo de proveedores. En conclusión, y los agradecimientos. Entonces, estos 3 ejemplos están dispuestos entonces para trabajar esta evidencia. Bueno, estimados aprendices, es un espacio para que, si hay preguntas, podamos compartirles y hablar o aclarar respecto a al desarrollo de esta evidencia. Todo está muy claro, bro. Muchísimas gracias. Listo. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchísimas gracias a los compañeros aprendices que están presentes y también a los compañeros que miran esta grabación. Invitarles a desarrollar sus evidencias y enviarlas para irlas revisando y no se alcancen con el número de evidencias que son un poco numeroso, ¿no? Entonces, les espero que envíen sus evidencias y si ahí surgen algunas preguntas mientras están desarrollando la evidencia, no duden en escribir ahí en los diferentes foros, ya sea en WhatsApp o a través de la plataforma Territorio Indispuesta en los foros de dudas e inquietudes. Cualquiera de esos medios nos pueden escribir y estamos para colaborarles, ¿no? No se queden con la inquietud. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima sesión en línea. Que descansen. Una feliz noche. Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche, muchas gracias.